Lo que sucede es que el emperador, uno de los emperadores romanos, parece que fue Adriano, cuando le quiso cambiar el nombre a Israel, le puso el nombre de Palestina por causa de una de sus esposas. Y cuando los judíos llegaron el 14 de mayo de 1948, donde recobran la nación de Israel, que es la identificación nacional de los judíos, pues había un grupo de árabes, Israel estaba despoblado, no había árboles, no había nada, etcétera, etcétera. Y entonces todos estos árabes, pues con la llegada de los israelitas, comenzaron a ser desplazados y posteriormente se les ubicó en lo que se conoce ahora como la Franja de Gaza. La palabra Gaza sí existe en la Biblia, claro, muy claramente, como lo vamos a poder ver más adelante. Entonces, en la Franja de Gaza, pues ya vino el tiempo, la guerra del 48, la guerra del 56 en el canal de Suez, la guerra del 65 en los 6 días, la del 73, la de Yom Kippur. Y ya en los 70 se forma la Organización para la Liberación de Palestina por el más grande terrorista del siglo XX, Yasser Arafat. Entonces este hombre hace una constitución, la constitución palestina, para no, además se juntan los más de 22 millones de árabes que están alrededor de Israel. Les convenía que este grupo de árabes, que se les pone el nombre de palestinos, ¿verdad? Para que no dijeran el mundo, bueno, ¿por qué no le dan asilo Siria o Irak o Egipto o el Líbano a este grupo de hombres? Entonces los pusieron o los clasificaron como palestinos para poder realmente identificarlos, que ellos eran los fundadores originales, cosa que sabemos que es falso, de la tierra de Israel. Entonces, pues la palabra Palestina, ¿verdad? Realmente los cristianos no la deberíamos usar, la tierra de Israel, y los palestinos no son más que árabes, nada más. Son árabes con otro nombre para poder tratar, repito, de quedarse en este terreno y disque luchar tierra por libertad y tierra por paz, etcétera, etcétera. Todo lo cual es solamente una falacia, son inventos, son mentiras que tratan ellos de poder hacerle creer al mundo que realmente si le permiten un Estado dentro de Israel, pues ya va a ver la paz, ¿no? Cosa que es completamente falso, porque repito, en la fundación de Organización para la Liberación de Palestina por Yasser Arafat en los 70s, se declara claramente en esa constitución el exterminio de la raza de Israel. O sea, esta es la razón por la cual los israelitas nunca han creído que realmente quieran tener un Estado dentro de la nación de Israel. Porque si así fuera, ¿verdad? Sería otra cosa. Hubiera más probabilidades de que se pudiera lograr diplomático o políticamente. Pero los judíos saben, no son nada tontos, que no es cierto. Lo que quieren ellos es exterminarlos. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, pues llegan en el 48 un grupo de judíos que no tienen la cultura, las tradiciones, el idioma, la política, es la única nación democrática en el Medio Oriente, Israel. Entonces los 22 millones de árabes se sienten que son intrusos. ¿Y por qué están este grupo, verdad, étnico entrando aquí a nuestra tierra y tratar de vivir entre nosotros? Entonces eso nunca lo van a perdonar, nunca lo van a condonar. Y todas estas circunstancias son importantes de conocerlas para poder entender el conflicto actual. Porque la raíz hebrea de la palabra Hamas significa violencia. Entonces, Hamas en el hebreo significa violencia. Por ejemplo, tenemos el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 12, versículo 11 y 12, Génesis 6, 11 y 12, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de Hamas, o sea, llena de violencia. Y miró Dios la tierra que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esto es muy importante porque la primera ocasión por la cual Dios envía el diluvio
o la más grande destrucción del planeta desde que Dios formó la creación del mundo, la encontramos que precisamente era por la violencia. Y cuando vemos en Ezequiel 28, Ezequiel 28, versículo 16, en la creación de Lucifer, esta descripción tan interesante de esta palabra jamás. Y dice 28:16 de Ezequiel: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de jamás. Fuiste lleno se tradujo iniquidad. Aquí no se tradujo violencia, se tradujo iniquidad. Pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé. Vemos de qué forma tan interesante también esta palabra de jamás está unida con Lucifer desde el principio, de que una de sus características fue precisamente la violencia. Entonces vemos que nosotros, Lucifer es el instigador, el promotor, ¿verdad? El que influye en la violencia en el mundo, el que influye en las guerras, etcétera, etcétera, porque esa es su naturaleza, es una naturaleza violenta. Y en Juan 10:10 Jesús dijo, porque el enemigo, ¿verdad?, viene a matar, a robar y a destruir. Que cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, vemos claramente la palabra destrucción. Entonces jamás está asociado con violencia, con iniquidad, con destrucción. Así que este es el origen etimológico y es la primera vez que aparece la palabra en la Biblia. Bueno, sabemos que nunca han dejado el grupo terrorista de Hamas de atacar a Israel desde que se formó. Por ejemplo, hay una campaña impresionante de antisemitismo actualmente en el mundo por una desinformación total de que en el año 2005-2006 aproximadamente, de este siglo XXI donde nos encontramos, Israel le da el control total de la Franja de Gaza a la autoridad palestina, de la cual actualmente Mahmoud Abbas es el presidente y no ha dejado de ser el presidente, para que la gobernara. Ya Israel se quería desentender de la Franja de Gaza, organícense, vivan, etcétera, etcétera, tienen la playa, tienen, ¿verdad?, miles de kilómetros de mar, etcétera, etcétera, y pueden hasta irse a cualquier otro lado. Y le permitió Israel a los palestinos, inclusive entrar a Israel, darles trabajo a los palestinos, a cantidad de palestinos dentro de Israel, o sea que los medios de comunicación no mientan que estaban encerrados, que era una cárcel, eso no es cierto. Y para que pudieran ellos entrar, inclusive también después de algún tiempo demostrar que eran personas responsables trabajando, se les daba hasta la residencia para vivir en Israel. Entonces, impresionante. Y es increíble que este mismo grupo de palestinos que han estado en los últimos años entrando a Israel fueron los que le dieron la información a Hamas de todo lo que estaba pasando cercano a la Franja de Gaza. Entonces, cuando Israel le entrega a la autoridad palestina el control, el gobierno de la Franja de Gaza, se levanta el grupo posteriormente de la Organización para Palestina, después viene el grupo terrorista Hamas, y Hamas le quita el control a la autoridad palestina, al gobierno legítimo oficial de la Franja de Gaza, le quita el gobierno, ahora sí que le dan casi un golpe de estado, y Hamas, a partir del año 2007-2008 de este siglo en que nos encontramos, comienzan a ellos a dominar, a influenciar, a aterrorizar al pueblo, a su mismo pueblo palestino.